Vamos al estudio de la palabra, que es lo que hoy por hoy sí podemos hacer. Así que ¿para qué pensar en lo que aún no podemos hacer? Sabemos por los libros de historia que buena parte de América fue conquistada por los españoles. Y por ello es que para bien o para mal es que le llaman a España la madre patria. Digo para bien o para mal, aunque yo no estoy calificado para opinar, digo, esa madre no fue nunca muy cariñosa con sus hijos. Es que nos dejó como legado, además del idioma, claro está, conquista, saqueo, genocidio y más. Bueno, pero la parte más difícil para mí asimilar, y conste que recalco, la parte más difícil para mí asimilar de esa conquista o de esa colonización, o como quieras llamarle la historia, es que hayan matado tanta gente en nombre de la religión. Insisto, para mí eso es difícil de asimilar. Pero esa es nuestra historia y no estoy en posición de cuestionarla, sí, de decir que no me agrada, pero es nuestra historia. Sabemos también que culturalmente, y repito, para bien o para mal, que Dios y el tiempo la juzguen, nos heredaron una sociedad religiosa. América, en gran extensión del continente, es una sociedad religiosa. Y no diría que eso es un orgullo de nuestra civilización. Ya dije, Dios y el tiempo la juzguen. Oiga, pastor, pero ¿cómo puede siquiera poner en tela de duda que eso no es un privilegio? Ya dije, mataron en nombre de la religión. ¿Cómo puedo sentirme motivado a una religión así? Pero no es mi asunto cuestionar esa parte de la historia. Quiero decir que esa comunidad religiosa que nos heredaron sacaba unos cuantos versículos de la Biblia de contexto y los utilizaba con propósitos. No mi opinión, esto sí de la historia, para propósitos ególatras, como el hecho de tantos nativos asesinados. Hoy quiero referirme a una de esas cosas que sí sacaron correctamente de la Biblia, y si hicieron buen o mal uso, pues una vez más digo, que Dios y el tiempo juzguen. Una de esas cosas que sacaron de la Biblia e hicieron buen uso es la distribución en planta de la organización de los pueblos. Pastor, ¿qué es eso de la organización en planta de la organización de los pueblos? Bueno, voy a explicarles. Piensen en su pueblo natal. Esto es en casi toda América, Hago mal tal vez en decir en casi todo porque no conozco toda América, pero no menos de 14 países y es exactamente lo mismo. Sin dejar de mencionar que en nuestro país cada pueblo es exactamente igual. Piensen en su pueblo natal y díganme los 3 sitios más importantes de su pueblo natal, quitando la casa de sus papás o de sus abuelos. ¿Cuáles eran los 3 sitios más, o son los 3 sitios más importantes? El parque. El parque, sin duda. ¿Por qué sonreís? Porque en todos los pueblos que voy a de mi papá siempre hay un parque. Y lo pensás con cierta nostalgia, el parque, la plaza central, un lugar para divertirse, verse con los amigos, verse con la familia. Definitivamente el parque es una de las partes importantes. Y es igual en toda América. ¿Cuál es un segundo lugar importante? ¿El mercado? Wow. Me imagino que la pandemia le propina semejante pensamiento. El segundo lugar importante es la iglesia, la cual siempre
está enfrente de la plaza. Siempre la iglesia está enfrente del parque. Les queda uno. ¿Cuál es? La alcaldía. La alcaldía. La alcaldía, la plaza principal y la iglesia. Estoy pensando en Alegría, uno de los pueblos a mi gusto más hermosos de nuestro país. La última vez que nos hospedamos en un hostal allí fue porque estábamos en una cruzada en nuestra iglesia filial en Santiago de María. Decidimos quedarnos en Alegría por ser uno de esos pueblos vivos hermosos. Enfrente del hostal está exactamente el parque, que en la noche lo decoraban bellísimo. Y no menos bello era ver hacia la izquierda las gradas que suben a ese templo católico precolombino con arquitectura. Y perdón si a los arquitectos les digo que eso es precolombino, a mi juicio lo fue, pero de qué es hermoso lo es, ¿eh? Me refiero al diseño arquitectónico. Estoy recordando porque yo subí, lo aprecié, le tomaba fotos y una de las hermanas de la iglesia en Santiago de María, bien incómoda, me dijo: pastor, ¿qué está haciendo? Y yo le dije: es hermoso, refiriéndome a la arquitectura, desde luego. Y enfrente la alcaldía. Bueno, dejemos Alegría. Voy a pensar en el pueblo natal de mis papás, de mi papá, San Alejo, que antes lo hice famoso. Es exactamente igual. El parque central, la alcaldía en el otro extremo y la iglesia opuesta. Bueno, dejemos los pueblos. Vamos al centro histórico de San Salvador. La plaza central, ¿qué hay enfrente? Catedral. ¿Y qué está en el otro extremo? El palacio, que tiempo atrás fue la alcaldía. No sé la historia de quién decidió pasar la alcaldía para otro edificio, pero nadie creo que discutirá conmigo de que es hermoso. Y si les narro sobre Bogotá, ese lugar es impresionante. La alcaldía, la plaza, turístico. Y podría seguir, pero es exactamente lo mismo. Si ustedes nunca se preguntaron a quién se le ocurrió semejante distribución, ¿por qué es el mismo denominador en toda América Latina? Y recalco, América Latina. Por supuesto que es causa de nuestros colonizadores. Por supuesto que es uno de los legados que dejó esa civilización religiosa de la que yo no me siento orgulloso, pero lo sacaron de la Biblia. Por eso digo que una cosa, o qué sé yo cuántas más, sí han sacado bien, y una ha sido esa. Y si ahora me dicen: pero pastor, que no estábamos estudiando el primer libro de Crónicas, es que estoy por decir que en este capítulo verán el primero que hizo la distribución en planta tal cual la he descrito. Y por supuesto que fue el rey David. Así es que por eso y más nuestro estudio de hoy se titula La capital del reino. Vayan al capítulo 13, primer libro de Crónicas. Capítulo 13, primer libro de Crónicas. Vamos al verso 1 y 2. ¿Listas sus Biblias? Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. ¿Alguien recuerda cuántos miles eran los que se habían unido a este ejército? Lo vimos en el capítulo anterior. ¿Nadie tiene idea? Si yo mal no recuerdo, el número se acercaba a 100,000, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Bueno, y dice que David pidió el consejo de los capitanes
de centenas. Wow, ¿esto es estilo retórico o será literal? Si es literal, 100,000 entre 100, ¿cuánto es? 340,000, dice aquí el hermano Murillo. ¿340,000? No, verdad. Hermano Murillo, ¿estará bien? Me refiero al número, no a usted, sino que me refiero a si el número... Bueno, digamos que hermano Murillo tiene razón y son 340,000. Entonces, si es 340,000 entre 100, ¿cuánto es? 3,400. Wow, David le pidió la opinión a 3,400 personas. ¿Respecto a qué? Sigue. ¿Perdón? Dice que sí, pastor. ¿Que sí qué? Que sí es el número. Que sí son 340,000. Gracias, hermano Fernando. Nunca yo dudé de la exactitud de sus datos. Carlos, como su alumno, está aquí poniendo en duda. Yo no. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, aquí viene la consulta. Y por supuesto, si es la voluntad de nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que se han quedado por todos sitios, los sacerdotes, los levitas, sus ciudades, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y toda la asamblea dijo que se hiciese así porque le parecía bien a todo el pueblo. Leemos hasta ahí, oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas. Queremos recibir edificación. Guíanos, instrúyenos, ilumínanos e inspíranos, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Aun cuando no es la temática principal, haría muy mal si salto este punto. Sabemos que David era un hombre conforme el corazón de Dios, pero con cierta recurrencia saltamos sus virtudes y hablamos mal de sus defectos. Les recordamos más por su adulterio que por la cantidad de virtudes que tuvo antes de los 50 años, antes de cometer tan terrible adulterio. Pero bien, una de esas cosas era lo que en los libros de administración moderna llamarían unidad de propósito. ¿Qué es unidad de propósito? Los libros de alta gerencia enseñan que un buen líder es un hombre o una mujer con la habilidad de consensuar y de negociar sus decisiones hasta el punto que la mayoría estén de acuerdo. No es alguien que teme incluso pedir la opinión de sus detractores, porque está convencido, en este caso siendo un líder espiritual también, que Dios los respalda, aun si no fuera un líder espiritual. Los libros de alta gerencia dicen que la habilidad de un líder de negociar, conciliar y consensuar con todos los músicos de la orquesta es lo que hace a ese director tener unidad de propósito, característica necesaria para dirigir. Por supuesto que yo voy a dejar en paz a David porque de sobra sabemos que él... Imagínense consultar, ¿cuántos dijeron? Si eran 340,000. 3,400 personas. ¿Han escuchado que las juntas directivas no deben tener más de 12 personas porque 12 cabezas es difícil ponerse de acuerdo? ¿Pueden imaginar 3,400 capitanes? Wow, vaya que era un número grande. La unidad de propósito es aquella que que concilia los propósitos separados de todos, los une y allí se funde todo un equipo de trabajo. Bien,
¿Por qué estoy recalcando esto? No para aplaudir a David, es más bien para demandar a mí mismo, si yo me esfuerzo por tener esa habilidad como jefe de familia. Si yo estoy interesado en tener unidad de propósito con los míos, si les pregunto, si estoy abierto a negociar, a consensuar, si estoy dispuesto incluso a ser cuestionado, si estoy dispuesto a corregir o cambiar mis decisiones. Y no solo estoy hablando de este servidor como papá, en el cual yo espero que se incluyan todos los papás y todas las mamás. Deberíamos extender la virtud a aquel que está intentando dirigir su taller, su oficina, o peor aún, digo peor si no está siguiendo este consejo, su ministerio. Si se trata de su taller, de la oficina, si usted es una de esas personas que dice yo soy el que mando, yo soy el que decido, los que no les gusta pueden largarse, bueno, no se extrañe por qué la gente está feliz de largarse. Y si es en su casa y la gente come ansias para no estar más ahí, tampoco le extraño. Si es que algún estilo de liderazgo tiene, no es un liderazgo que la Biblia aplauda porque no hay unidad de propósito. Cada quien jalará por su lado. Usted y yo tenemos la responsabilidad espiritual de intentar conciliar, negociar y unir el propósito del grupo al que nos debemos, como David hizo en este caso. No es una crítica para usted o para mí, es un recordatorio para usted y para mí de que si estamos o hemos estado haciendo las cosas mal, todavía hay tiempo para corregir y empezar a hacerlas bien. Tal vez hoy es tiempo de reunir a los chicos, orar y decirles, estoy pensando hacer esto. Quizás es tiempo de ir al cuarto con su esposa o su esposo y decirle, ¿por qué no dejamos de pelear? Nos ponemos de acuerdo, unimos nuestros propósitos. Estamos pidiendo a Dios que nos cuide, nos proteja y haga un milagro en semejantes pleitos. Quizás es tiempo de que los hijos cedan un poco y se pongan de acuerdo con los papás. Es tiempo de empezar. Pero dije que no era nuestra temática principal. ¿Cuál es nuestra temática principal? Lo que introduje. La plaza, el templo y la alcaldía. ¿Dónde estaba la capital del reino para este momento de la historia? No tenían, porque si recuerdan bien, David era rey para este momento nada más de una tribu. ¿De cuál? No, esa no era la tribu, esa era la ciudad. ¿De qué tribu era rey? Solo de la propia, de la tribu de Judá. Benjamín un poco, pero ya en este momento todas las tribus en el capítulo anterior se dieron la estafeta, la batuta y dijeron, eres nuestro rey. Bueno, ahora es el momento de David decir, si yo soy vuestro rey, ahora necesitamos, en la unificación del reino, necesitamos una capital para el reino. Hebrón, no, jamás Hebrón estaría en la mente de las otras 10 tribus, ni en broma. Eso habría sido como darles una bofetada a los otros 10 príncipes. Era como decirles, ustedes ceden su señorío, pero ahora yo hago lo que quiero. Por eso es que los llama y les dice, quiero hacer 2 cosas.
Ustedes solo han leído una, pero en realidad son dos. Dice, quiero traer el arca. Lo que el cronista salta, pero Samuel sí lo registra, es que David les dijo, quiero convertir a Jerusalén en la capital del reino. Oiga, tengo que contarle algunas cosas importantes que debemos saber del por qué Jerusalén se convertiría en la capital del reino y por qué David quería colocar allí el arca de Dios. Bueno, creo que se quedarán boquiabiertos como yo me quedé boquiabierto al descubrir los por qué. Hay varios, solo voy a ocupar 2 o 3. Empiezo por quitar de sus mentes la posibilidad de creer que se debía a que estaba en una ruta comercial o militar y que por estar posicionada estratégicamente con los negocios o con el ejército, eso lo volvía importante. Muy lejos de esas rutas. Jerusalén no estaba en la mirada de esas 2 vías importantes de Asia Menor y que unían a Europa, ni en broma. Por otro lado, durante años esta región estuvo ocupada por los jebuseos y los jebuseos odiaban a los judíos y ¿saben? Nadie había podido sacar a los jebuseos de ahí. Por supuesto, nadie, excepto David. David y su ejército conquistaron la privilegiada ciudad de Jerusalén, que los jebuseos habitaban tiempo atrás. Ahora le llamaban la ciudad de David. ¿Sabe por qué le llamaban así? Porque nadie más había podido conquistarla. Solo David consiguió hacer eso. De allí la ciudad de David. Pero además de eso, le llamaban así porque aun cuando no era de David, ya era importante para todos los judíos y para todos los árabes. ¿Por qué? Esto es lo que sorprende. La leyenda hebreo-árabe o árabe-hebreo decía que en la región de Jerusalén estuvo ubicada centurias atrás la ciudad de Beth Shalom, que traducido al español es la ciudad de paz. La leyenda gritaba que allí había reinado el rey de paz, que allí estuvo el trono de Melquisedec. Y ya antes ustedes habrán oído que Melquisedec es una teofanía del Señor Jesucristo. Ya pronto amplío respecto a esa teofanía. Abraham, imagínense la antigüedad. Abraham es padre no solo de los judíos, sino también de la nación de los árabes. Y Abraham le pagó diezmos a Melquisedec. Así es que si alguien es importante para los judíos y para los árabes, es Abraham. Pero por encima de Abraham estaba Melquisedec. Y su trono estaba allí en Jerusalén. Recalco, la Biblia no registra eso. Eso lo dice la leyenda. Bueno, hay más. No paro ahí. ¿Saben que ese es el sitio, esa es la región donde Abraham construyó el altar para sacrificar a su hijo? Wow, estoy diciendo que la ciudad o la región santa, por el hecho de que allí tuvo su trono Melquisedec, era el sitio en donde Abraham quiso sacrificar a su hijo, pero tiempo después Dios crucificó a su hijo en el mismo sitio. ¡Wow! Vaya que tenían
razones importantes para llamar a Jerusalén la ciudad santa. Sumado, una fortaleza natural. Yo diría que dentro de las cosas que me sorprenden, esta es la que menos. Pero debo decirlo, es una ciudad que está 754 metros sobre el nivel del mar. Para que se hagan una idea, los que viven en San Salvador, los planes de Rendero en su cima raya la cota 1000 sobre el nivel del mar. Digo en las partes más escombradas, pero lo demás, en lo que casi todo conocemos, es como 800 metros. Estoy diciendo que la ciudad santa está en una colina sobre 800 metros por el nivel del mar y que para ese entonces la convertía en una especie de fortaleza. Bueno, todas esas cosas sumadas, pero por supuesto las espirituales, en primer lugar, eran las que volvían a la ciudad de David, la ciudad santa y la ciudad más importante para judíos, árabes, y escuchen esto, sigue siendo para el planeta entero, por metro cuadrado, la tierra más cara en todo el mundo. No la supera ni Dubái, ni New York, ni ninguno de esas ciudades cosmopolitas. Es más, por cierto, el hermano Murillo me envió un artículo, no traje mi teléfono, en donde reza, entre otros detalles, que no es vendible a los que no son judíos. Más abajo da otros detalles de que hay organizaciones de bienes y raíces y de inversiones mundiales que sí logran rebasar esa condición, pero pueden imaginar, o es judío o no puede comprar metro cuadrado del sitio más caro e importante del planeta entero. ¿Cuál es esa? La ciudad de David. ¿Dónde empezó toda esa historia? En el primer libro de Crónicas, capítulo 14. Bueno, ¿qué quería poner allí David? Por supuesto que la casa de gobierno, por supuesto que la casa de Dios. Por eso es que le consultó a todos. ¿Están de acuerdo si traigo el arca aquí? Y todos dijeron, es lo que debe hacer. El arca era el lugar en donde habitaba literalmente la presencia de Dios. A eso se le llama el Shekinah. Y como hace poco estudiamos números, recuerdan allí en donde estaba el maná, una muestra del maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció. Esa caja llamada el Arca del Pacto era lo que David quería llevar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando esa caja llegara a la ciudad de Jerusalén, declararían pública y oficialmente que no era la ciudad de David, sino que era la ciudad de Dios, la ciudad santa. Ese día podrían proclamar, y David lo dijo, no es mi trono, ha sido prestado a mí mientras viene el verdadero dueño del trono. David en los Salmos cantaba sobre el Mesías príncipe, el que ocuparía ese trono. Por eso es que David quería llevar el arca. Hoy no voy a contarles cómo es que David llevó el arca. Wow, uno de los mejores sermones que yo he oído es para el próximo domingo. Ese lo predicó y yo me inspiré en su predicación, John Curson.
Yo no sé cómo él le llamó, pero dio 2 aplicaciones que el domingo se las doy sobre Mr. Músculos y Mr. Simpatía. Pero por ahora voy a parar porque debo recalcar algunas cosas. La primera, teofanía. Pastor, ¿qué es teofanía? Teofanía es una manifestación visible de Dios antes de su encarnación en Cristo. Cada vez que en el Antiguo Testamento encuentran a nuestro Señor Jesucristo, los libros le llaman teofanía. ¿Dónde está el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? En repetidas veces, el ángel de Jehová. ¿Recuerdan cuando estudiamos Daniel? El cuarto como el Hijo de Dios. Bueno, esa es una teofanía. Cristo antes de encarnar en Cristo. El Señor Jesús antes de el Señor Jesús. Melquisedec es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Muchos creen que Melquisedec es nuestro Señor Jesús. La Biblia no lo dice, pero cuando estudiamos lo que sí dice, no puede haber otra opción. Es el único al que la Biblia le llama el príncipe de paz, el rey de la ciudad de paz. Y así como aparece en la Biblia, desaparece, sin genealogía alguna, y solo en el momento de Abraham. Así es que todo apunta a que es una manifestación de nuestro Salvador antes de su encarnación. El hombre ha vuelto este planeta y todo lo hermoso que encierra este planeta en un lugar de sufrimiento y de enfermedad. ¿Qué estoy diciendo? Corrupción, alcohol, abortos, maldad. Eso es lo que reina en este planeta. Hoy llegó a mi cuenta una reflexión donde alguien dice, ¿volveremos a esto? Hay un club en Europa que es tan populoso que las fiestas ya no las hacen dentro, las tienen que hacer fuera, en la calle y casi en el parque. Y es un club de homosexuales. Y antes de la pandemia sacaron uno de sus carnavales. Miles de hombres desnudos, rozando sus cuerpos y con todo tipo de aberraciones. Entonces la nota decía, ¿volveremos a esto? Con signos de interrogación. Eso es un pequeño ejemplo, Si eso les parece que no es muy gran ejemplo de que este mundo hermoso, el hombre lo ha convertido en un lugar de sufrimiento y de enfermedad, Pastor John MacArthur en su sermón de este domingo dio las estadísticas en California respecto al índice de mortalidad del coronavirus en California. Dijo que era el 0.02. No sé si es 0.02 o 0.02. No importa, él insistió que el 99.98% de los que se contagien en California no corrían el riesgo, el 99.98%. Y después dijo, ¿por qué están preguntándome por el virus cuando solo en California morirán cientos de miles por causa del aborto? Cientos de miles asesinados solo en California. Y dijo algo que yo desconocía. Él menciona que California tiene una ley en donde
americanos de otros estados de los Estados Unidos pueden viajar a California y ahí abortar, porque en sus estados es prohibido. Entonces viajan a California para poder asesinar a sus bebés. Y que cuando empezó la pandemia, las clínicas de aborto no cerraron. ¿Pueden creerlo? Yo no estoy diciendo nada de mi boca ni de mi conocimiento. Estoy citando al pastor John MacArthur y voy a darles el link de su sermón del domingo. Está en internet y les pondré desde donde lo empiecen a escuchar. ¡Wow! Pienso, ¿dejaron las clínicas de aborto abiertas pero cerraron otros hospitales? ¿E hicieron la invitación que podían traer a sus vientres para asesinar a sus bebés? ¿Exagero yo al decir que este es un mundo de maldad? Cuando cito, ¿por qué está diciendo todo eso, pastor? Porque cuando cito Israel, cuando cito Jerusalén, y cuando empiezo a hablar sobre los lugares hermosos de la tierra donde nuestro Señor Jesús caminó, les pregunto, ¿quisieran conocer? Bueno, les contaré algo. Nunca he sido de mis intereses prioritarios y de mis lugares preferidos por querer visitar antes de morir. La verdad es que no quiero conocer casi ninguno y hoy después del virus menos. Pero no recuerdo nunca a Israel. Me dijo un pastor amigo, mira, por cómo hablas de la ciudad santa, cuando hablas geográficamente pareciera que has visitado. No, nunca he ido. Es los libros, nada más. ¿No te interesa? 2 o 3 veces pastores norteamericanos me han dicho que vaya con ellos y que ellos pagan todos mis gastos, que debo acompañarles. Nunca he querido hacerlo por 2 grandes motivos. Uno, tal vez no es muy importante para muchos, pero sí para mí. Pienso, wow, 18 días fuera de la iglesia, sin mi esposa y sin mi bebé pequeña. ¿Y cómo les pago? Es muy caro. Eso me desentusiasma. Pero la razón más importante y que nunca le he dicho es esta. No sé si va a sonar bien, quizás por eso nunca la dije. ¿Y para qué quiero conocer Jerusalén si voy a conocer la nueva Jerusalén? Jesús me promete que la nueva Jerusalén, yo ya tengo visa para entrar ahí y que yo ya tengo mi boleto pagado para entrar ahí, que no solo mi esposa y mi hija, sino también mis hijos mayores y mis papás y la gente que amo están listos para entrar a la nueva Jerusalén, y que no solo vamos a ir a visitar a ese sitio, sino que vamos a vivir ahí por la eternidad. Esa es mi esperanza. Entonces, si alguna vez puedo ir a la Tierra Santa actual, no me molesta. Si alguno está pensando, pobrecito el pastor, lo enviaré, envíeme. No me molestaría. Ya escuchó mis condiciones. Talo y Vane, ni modo que se quede, ya están grandes. O los manda después. Creo que si me está escuchando alguien que no tiene mi fe, estará diciendo, predicador, todo lo que estaba diciendo sonaba interesante, pero hoy, wow, su imaginación es bien grande. Y si todo lo que usted está diciendo de esa nueva Jerusalén no existe, pastor, su esperanza es falsa. Escuchen esto.
el capítulo que leímos hoy de Luis lo voy a leer para citarlo cual sus palabras, porque no creo que mi español supere su elocuencia. Dice, entre otras cosas, la expectativa de la vida eterna no es un escapismo de deseo proyectado. Cada vez que pienso en la maldad de este mundo, cada vez que pienso en los terremotos, en las guerras, en las plagas que nos esperan, no pongo mi vista en la vida eterna como un escapismo o un deseo proyectado. Dice, los cristianos que más hicieron por este mundo fueron los que pensaron más en el otro mundo. Es decir, los que más han hecho son los que tenían su vista y su esperanza puesta en la eternidad. ¿De quiénes habla? Los apóstoles, los grandes hombres que construyeron la Edad Media, los evangélicos ingleses que abolieron el mercado de esclavos. Y puedo seguir. Los grandes hombres que más hicieron por este mundo fueron los que tenían su vista puesta en el otro mundo. Dice más, si nuestro objetivo es el cielo, la tierra se nos dará por añadidura. Si mi objetivo es la Nueva Jerusalén, ¿qué me importa si no puedo ver la Tierra Santa? Por el momento nos convertimos, si no tenemos nuestra esperanza y nuestra vista puesta en el cielo, nos convertimos, dice el capítulo de hoy, en hipocondríacos. Pastor, ¿qué es un hipocondríaco? Es una persona que sin estar enferma se siente enferma y termina enferma. Y les puedo asegurar que en esta pandemia todos hemos tenido un poco de eso. Y algunos bastante. Nos hemos vuelto hipocondríacos. Nuestro miedo a dejar este planeta. Nos está esperando la Tierra Santa de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo explicar esto? Es más fácil decirlo que vivirlo. Yo no soy amante de viajar, mi esposa sí. Y puedo ver cada vez que hacíamos un viaje cómo comía ansias, la emoción, las maletas. Oh, nosotros deberíamos estar así pensando en la vida eterna. Sigo. Algunos viven a la manera del necio. Es decir, los que creen que no hay vida eterna y los que me juzgaron como iluso al decir que voy a ver la ciudad santa, la nueva ciudad. Dice Luis, viven a la manera del necio. ¿Cuál es la manera del necio? Pasan su vida queriendo encontrar felicidad en lo que este mundo ofrece. Entre otras cosas, dice, pasan de mujer en mujer y de corte en corte. Ya saben por qué de corte en corte, ¿verdad? De divorcio en divorcio. Hombres y mujeres que están buscando ser felices con la otra persona. No soy yo el iluso al decir que debo poner mi vista en la vida eterna. El que está fuera de orden es usted.
¿No le parece extraño que hay hombres que ya llevan cantidad de divorcios y siguen siendo miserables? Dice, pasan de continente en continente, de afición en afición, y siempre quedan desilusionados. O como el hombre desencantado, pronto decide que todo es un espejismo y ya no tiene ilusiones por qué vivir. Pobres esos. Increíble, ¿no? Voy a dejar a Luis y voy a dar mi humilde concepción al respecto. Si mi fe puesta en la vida eterna es falsa, y cuando yo muera resulta que dejo de existir, que me vuelvo materia, porque no me vaya a decir tampoco que voy a evolucionar en un mono. Hay que ser muy crédulo para semejante postura. Si mi fe resulta que no es cierta, les pregunto, ¿qué perdí? ¿Qué perdí, Pedro? Génesis, ¿qué perdí? Nada. Al contrario, gané, porque todos tienen que estar de acuerdo conmigo que la fe cristiana nos empuja a esforzarnos por ser mejores personas. Que a veces no lo somos, cuenta aparte. Pero de que la Biblia nos empuja a eso, nadie lo puede poner en duda. Segundo punto. Si el que está equivocado no soy yo, sino usted, y resulta que la vida eterna sí era cierta, ¿qué perdió usted? Más que perdió, le pregunto mejor, ¿qué ganó con su falta de fe? Ganó el infierno por la eternidad. Y mientras llega al infierno, un infierno también en este planeta, porque no encuentra gozo, no encuentra paz, no encuentra sosiego, porque solo Cristo da esa paz que el mundo no puede dar. Usted decide si buscarla. Oremos. Señor, qué bueno que mi esperanza está puesta en el otro mundo. Cierto que me emociona por la fe en ti, Señor, embellecer los 5 o 6 metros cuadrados de este planeta que son mi responsabilidad. Cierto que siento pasión por tener paz en ese entorno, pero cualquier cosa hermosa de este planeta, cualquier paisaje, cualquier caída de sol en la playa, cualquier viento golpeando mi cuerpo en la montaña, cualquier perfume de una flor, cualquier caricia de mis hijos, de mi esposa o de mis padres, no puede siquiera compararse a la Nueva Jerusalén. Por ello te doy gracias porque un día, a pesar de ser de tan difícil entendimiento, cerraste mi cabeza, abriste mi corazón para tener fe en la vida eterna.
Porque ahora, Señor, puedo tener mi esperanza en esa nueva Jerusalén y entre tanto descubro que aprecio las caricias de los que amo, aprecio la belleza de un atardecer, aprecio escuchar en este bosque el canto de las aves, mientras estaba afanado en los quehaceres de un mundo materialista, ni encontré felicidad, ni disfruté las cosas bellas de este mundo. Ahora entiendo, como Luis dice, Señor, que los que pasaban pensando en el otro mundo son los que mejores cosas hicieron en este mundo. Permíteme hacer un poquito a mí. Por favor, pon consuelo, paz, pero sobre todo, esperanza en la vida eterna a tu pueblo. Gracias por ser bueno con nosotros. Y si hay personas sin Jesús, por favor, Señor, toca su corazón. Si usted está siguiendo este programa y nunca antes recibió a Jesús, cuando yo dije que tengo visa, que ya tengo un boleto comprado a esa vida eterna, no estaba hablando porque yo haya hecho algo bueno o porque yo lo merezca o los míos. Me refería a que fue Jesús en la cruz el que pagó por ese precio, que fue nuestro Señor el que me hizo acepto ante su gracia. Lo único que hice, porque la Biblia lo manda, es abrir mi corazón con fe a Jesús. Y si usted nunca antes ha recibido a Jesús, le invito a que lo haga. No piense en religiones, no piense en contradicciones con su esposa o su esposo respecto a la religión. Piense en la vida eterna y una relación con Cristo. Y si hay alguien que dice, predicador, quiero recibir a Jesús, bueno, haga esta oración sencilla, discreta, pero con fe. Padre, te recibo hoy como mi único y personal Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz, que resucitaste el tercer día y que puedes darme salvación y vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.